Habíamos hablado más temprano con Mauricio. Hoy es un nuevo aniversario del levantamiento militar de febrero de 1973 que tuvo en el 9 de febrero, digamos, un momento clave, que es cuando los militares se terminan de rebelar contra el gobierno. El gobierno había nombrado al general Francese, un general considerado legalista, constitucionalista, como ministro de Defensa Nacional, con la idea de frenar a un ejército que después de vencer al MLN se había desbocado, estaba actuando al margen de la ley, llevando gente presa, etcétera, etcétera. Y el ejército, con el apoyo de la Fuerza Aérea y la policía, desobedece al gobierno, desconoce a un ministro como el ministro de Defensa, saca los tanques y los blindados a las calles. Cuando uno cuenta estas cosas a la gente más joven le cuesta creerla. La Armada con el comandante Zorrilla, y hoy hablábamos más temprano que se está pidiendo un monumento en su recuerdo, defiende la constitucionalidad, cierra la Ciudad Vieja, saca los barcos a la bahía con sus cañones apuntando a Montevideo. Se produce algún enfrentamiento armado en el cerro de Montevideo y el ejército emite el famoso comunicado 4 con una cantidad de postulados nacionalistas, populistas, que después se ha reforzado al día siguiente por el comunicado 7, todo lo cual genera mucha confusión. Todos los partidos tuvieron actitudes diferentes. Una parte de la izquierda importante, digamos, respalda los comunicados. Lo más notorio fue el Diario El Popular del Partido Comunista. Y bueno, hoy vamos a conversar aquí en estudio y por teléfono con tres personas protagonistas de aquellos hechos. Uno de ellos que tenemos ya en piso, Romeo Pérez, vicepresidente del CLAE, docente universitario de larga trayectoria, que en aquel momento además integraba la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano, y el núcleo del diario Ahora, que en algún momento también expresó cierto entusiasmo por todo esto. Vamos a tener por teléfono a Eduardo Platero, del núcleo fundador de la CNT, en aquel momento vinculado al Partido Comunista, claro, y a DIOM, y al senador Carlos Julio Pereira, que ya es una figura casi mítica de la política, que había acompañado a Wilson Ferreira en la candidatura a él como candidato a vicepresidente. Pero estamos con Romeo Pérez. Gracias, Romeo, por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto. Sabe que hay mucha gente, sobre todo la gente joven, que desconoce lo que pasó. ¿Cuál fue la importancia de aquellos hechos? Si uno tuviera que hablar de aquellos hechos, ¿cuáles serían las primeras reflexiones, Romeo? Bien, en primer lugar creo que ha sido muy buena la síntesis, muy apretada, que has hecho de los acontecimientos más visibles. Ahora, estás preguntando por su significación y me parece muy pertinente, en fin, intentar alguna primera interpretación ya con perspectiva de 44 años de esos acontecimientos. Sobre todo, perdóname, porque para mucha gente fue el verdadero golpe, ¿no? No sé qué pensás respecto a eso. Pienso, sí, a mí me gusta la fórmula del golpe en dos tiempos. Claro. Y febrero sería el primer momento de los dos que compusieron el golpe. El segundo, obviamente, tiene epicentro en el 27 de junio, ¿no?, de ese mismo año. Entre uno y otro momento, en ese golpe en dos actos, hay grandes diferencias políticas. Los protagonistas de febrero no lo van a hacer en junio, más aún. Y estoy pensando en los protagonistas militares. Van a ser desplazados entre febrero y junio. Hay ahí, por supuesto, una labor de la formación de gobierno, del presidente Bordaberry y otros actores del equipo gobernante, y hay también, naturalmente, alineamientos de partidos, de la prensa y otros elementos de formación de la opinión. Lo que hay poca movilización en las calles de la ciudadanía, de la masa de la ciudadanía. Las calles fueron de los militares, ¿verdad? En febrero, tú ya lo señalabas,
en la presentación y en junio. Pero entre uno y otro solamente hay va a haber entre uno y otro no, apenas después del segundo momento del golpe, el 9 de julio del 73 va a haber una salida a la calle de poca duración, pero muy significativa en el número de concurrentes en el centro de Montevideo. También una inyección política, no se reunió ni el Parlamento en aquella época. Así es. En febrero, con todo eso, no se reunió el Parlamento. Así es. Sí, increíble. Romeo, y entre los sublevados de febrero, los grados de aquellos militares, tanto del ejército, después de la Fuerza Aérea, eran más bien capitanes, tenientes, coroneles. Sí, exactamente. Más que generales. Sí, es un movimiento prácticamente sin generales. Requiere, a través del coronel Trabal, a cierta altura, ya formalizada la ruptura, porque el gran significado, en mi opinión, de febrero, es la ruptura constitucional. Cuidado, no tenemos que perder el cuadro general de la situación. Todo el periodo de 1972 había sido el periodo de la guerra interna. El deterioro constitucional se había agravado muchísimo. No había empezado el deterioro en el año 1972. Durante el gobierno de Pacheco Areco lo hubo, y no olvidemos la gran ruptura, que es la de la guerrilla, la violencia, el desafío violento, la ruptura de las reglas democráticas más significativa es primero la de la guerrilla, luego la de la represión autoritaria, excesiva, de corte más bien policial del periodo de Pacheco Areco, pero encuadrada en unas medidas prontas de seguridad que constituían un instituto constitucional, pero desvirtuado, exagerado, proyectado a aquello para lo cual no se había establecido en la Constitución. Y después sí, la guerra, el desafío directo de mayo de 1972, de la guerrilla a las Fuerzas Armadas, con el asesinato de los 4 soldados que estaban custodiando en un jeep la casa del comandante del ejército, y bueno, y naturalmente la reacción del ejército. Y antes el 14 de abril. Y antes el 14 de abril. Ahora, los generales eran los mismos, ¿no? O sea, estuvo Álvarez un poco a la cabeza. Exacto. Los generales que estuvieron en febrero eran los mismos de junio, y ellos o hicieron o dejaron hacer. Con un me parece, un regresado. El general Chiape Pose. No, digo porque Chiape Pose en febrero estaba en Washington, era agregado militar, regresó al país y desplaza a Trabal y todo el grupo de coroneles y oficiales de menor graduación, efectivamente, que respaldaban a Trabal. También habían sacado que en ese momento era el número 1 de la inteligencia militar. ¿No? También había caído el comandante jefe Martínez, pero en tu experiencia que tuviste, que fue amplia en eso, tú conociste una figura clave y te reuniste con él, que fue Trabal. O sea, a ver, el PDC a través de ahora, de su diario, expresaba una cierta expectativa. Tú mismo lo contás. Tenían una expectativa. Algo más. O sea, creían que era una cosa, un levantamiento positivo. Y en ese marco tú tuviste, ¿cómo era Trabal? ¿Qué se hablaba en esas cosas? Voy enseguida a eso. Yo hoy tengo, claro, mi posicionamiento es muy modesto y tengo la libertad de relatar lo que yo conocí y de aquello en que participé, con un margen de autocrítica, desde luego, pero con gran libertad. Sí, la posición del diario Ahora, expresando la orientación política del Partido Demócrata Cristiano, era de expectativas, yo diría, altas respecto del movimiento en febrero y del propio coronel Trabal, que es la figura más importante de febrero. Requerido por Trabal, Álvarez presta un apoyo ambiguo,
pero no es el que conduce Febrero. El conductor de una buena parte de la parte activa de la oficialidad del ejército en Febrero es el coronel Trabal y algunos jefes de unidades importantes y muchos oficiales, digamos, de grados medios, de capitanes y tenientes, algún teniente coronel. Más una posición de la Fuerza Aérea pasiva, pero permisiva, por decirlo menos, ¿no? Y una Marina que se opone, aunque eso le va a costar la división a la Marina. Sí, después, ¿no? Cae Zorrilla y caen los legalistas. Y los legalistas quedan, exactamente. Bien, pero me preguntabas por la naturaleza de las expectativas del Partido Demócrata Cristiano. Y para eso hay que aludir al fenómeno llamado del peruanismo. Claro. Hay que volver a la época. Desde 1968 gobernaban el Perú, después de derrocar al presidente Belaúnde Terry, un grupo grande y muy compacto de militares que tenían un programa de reforma política, económica y social que estaban llevando a cabo. El peruanismo proyectaba su influencia sobre ejércitos, sobre, digamos, oficiales militares de diversos países de América Latina y también sobre órganos de opinión y partidos políticos. Y esa influencia llegaba al Uruguay, porque efectivamente en Perú los militares no aplicaron las pautas que después se iban a aplicar en el Uruguay y que ya se estaban aplicando en Brasil, de la llamada doctrina de la seguridad nacional. Mediante un gobierno dictatorial encabezado por el general Velasco Alvarado. Sin embargo, estaban haciendo una reforma agraria que cambió el agro peruano. Quizás fue lo único que quedó del gobierno militar. Una reforma agraria. Una reforma agraria. Y con todo lo que en Perú implica una reforma agraria, implica relaciones étnicas, implica dónde se asientan las poblaciones indígenas, etcétera. En Perú el término tiene una densidad que y no eso influyó en el PDC. Y eso influía en el PDC. Un PDC en ese momento encabezado por el arquitecto Juan Pablo Terra. Eso es. Juan Pablo Terra, entre los dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, era uno de los que más reservas tenía en relación a los militares. Había otros... Pero escribió editoriales abriéndoles el crédito. Sí. Romeo, seguimos enseguida hablando porque tenemos en línea a otro protagonista de aquella época, que es el senador Carlos Julio Pereira, a quien le preguntamos una breve reflexión sobre aquellos hechos de febrero, qué importancia tuvieron. Buenos días, ¿cómo anda, senador? Hola. Sí, senador Carlos Julio. Sí. A las órdenes. Cuéntenos, ¿qué importancia tuvo aquel hecho del levantamiento militar de febrero? ¿Fue el verdadero golpe para usted? Bueno, naturalmente que el 9 de febrero es una fecha inolvidable porque después de mucho tiempo se rompe la vigencia de las instituciones democráticas. Es decir, era previsible, visto el clima que había en el país durante 10 o 12 años. El país vivió bajo el terror de distinto origen, terror que sembraba la guerrilla de los Tupamaros, que había optado por la violencia para pretender llegar al poder. Y con ese pretexto, con ese fin, el país se vio envuelto en una ola de terror, de violencia, de asesinatos, de secuestros, de robos, de todo lo que venía a romper el clima tradicional del Uruguay de muchos años. El terror además venía o se fomentaba desde otras fuentes. Ya es sabido que
un grupo de militares preparaba de tiempo atrás llegar al poder, empleando los medios que la Constitución le había dado para garantizar la vigencia de esta, y que al amparo de esa situación que pagaba el Estado, preparaban precisamente la muerte o el eclipse del sistema democrático de gobierno. Y por otro lado, los llamados grupos de izquierda, fundamentalmente comunistas y socialistas, esperaban el golpe bueno, lo que denominaban el golpe bueno, es decir, un golpe de Estado que eliminara las garantías constitucionales y a su amparo se hicieran reformas sociales. Naturalmente que ese error tremendo lo pagaron después con la persecución que sufrieron no solo ellos, sino todo el pueblo uruguayo. Y el clima de terror se acentuó después cuando el Estado toma a su cargo, a cargo de las Fuerzas Armadas, la represión de la guerrilla. Carlos Julio, ¿y cómo tomó el Partido Nacional aquellos comunicados 4 y 7 que tenían un contenido programático y con propuestas y que de alguna manera encandiló a varios sectores políticos? Sí, también el golpe, a mi juicio, fue, o el desacato que empieza el 9 de febrero, la ruptura del régimen institucional, se hace también para impedir que Wilson Ferreira llegara al poder, que había perdido la elección por menos del 1%, la elección anterior por menos del 1% de los votantes. Y naturalmente que su presencia en el gobierno significaba transformaciones socioeconómicas que el país estaba reclamando hacía tiempo y que lesionaba fuertes intereses económicos, que muchos de ellos se solidarizaron luego con la dictadura que durante 12 años asfixió al país. Muy bien, senador Carlos Julio Pereira, muchísimas gracias por su testimonio esta mañana aquí en La Mañana del Espectador. Bueno, muchas gracias a usted, gracias. Hasta luego. Romeo, Mauricio, el comunicado 4, yo lo estaba repasando, es un verdadero programa de gobierno porque que hoy uno lo lee y no parece hecho por los militares. Eliminar la deuda externa opresiva, hablaba de eso. Redistribución de la tierra, reorganización y racionalización de la administración pública, designación de los entes autónomos de servicios descentralizados de los hombres más capaces, se metía con el servicio exterior, hablaba de la inflación, es decir, era un verdadero programa de gobierno. Trabal en las conversaciones, yo recuerdo, tú me contaste, creo, se te definía como un vallista, ¿puede ser? Sí, el coronel Trabal era de filiación colorada, vallista, votante del senador Vasconcellos. Esa era la tesitura política. Qué paradoja, porque Vasconcellos fue uno de los grandes denunciantes del febrero amargo, ¿no? Es verdad, es cierto. Vamos a hacer una brevísima pausa, Romeo. Ya volvemos enseguida a repasar este 9 de febrero del 73. Ya son las 8:29. Volvemos al diálogo en vivo aquí en estudios con Romeo Pérez, que escuchó a Carlos Julio, ¿no? Lo escuché y me pareció estupenda la síntesis que hizo Carlos Julio Pereira de ese proceso tan complejo, ¿verdad? Muy bien, Romeo, si le parece, y antes de ir al, digamos, a la síntesis de lo que ha sido el centro de este programa, vamos a hacer un toque telefónico con alguien que fue dirigente de ADEOM y uno de los integrantes del núcleo fundacional del PIT-CNT, en aquel momento de la CNT, Eduardo Platero, a quien tenemos en línea en estos momentos. Buenos días, Platero, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Nos remontamos a aquella época del 9 de febrero del 73. Los estaba escuchando. Bueno, ¿usted cree, cuál fue la causa de que dentro del sindicalismo e incluso dentro del Partido Comunista que usted integraba hayan visto un camino posible a través de los comunicados 4 y 7 que se habían emitido? Te hago dos correcciones.
La primera no integraba al Partido Comunista. ¿Cuándo se integró? En algún momento fui comunista, todo el mundo se desespera por saber cuándo, y yo, como viejo bandido, no les digo. Pero en aquel momento no era comunista. En segundo lugar, no es que viéramos una posibilidad, es que uno en la vida elige dentro de lo que puede, no dentro de lo que quiere. El proceso de emergencia del poder militar empieza en los desbordes constitucionales de Pacheco, se acentúa durante la guerra interna, esa ley desgraciada, infeliz, inconstitucional y criminal del estado de guerra interna, que les dio una vigencia oficial y que oficializó la tortura, toda digamos, y ya los dejó de boca al poder. Es decir, ustedes hablaban si fue un golpe en dos tiempos o fue el golpe verdadero, sí, etcétera. El golpe, los golpes son un proceso. Todas las cosas en la historia son procesos. Podemos hablar de cuando Pacheco Areco restituyó las medidas de seguridad que la Asamblea General había levantado. Cuando podemos hablar, debemos tener siempre en cuenta la ley de estado de guerra interna, que fue un disparate, aparte de ser una mano abierta al que hicieran lo que quisieran los militares. Podemos hablar del 9 de febrero, podemos hablar de esa culminación que fue el 27 de junio, y todavía hubo etapas posteriores que fueron cambiando la cara de la dictadura. Claro. Hoy estamos recordando el 9 de febrero, ¿no? Exactamente. ¿Y a usted qué lo atrajo de aquel levantamiento y, digamos, de aquellos comunicados que planteaban aspectos programáticos? Bueno, te voy a decir, en primer lugar, nosotros elegimos dentro de lo posible, entre ir a apoyar a Bordaberry a la Plaza Independencia, que no fue nadie, o apoyar totalmente a los militares. Ellos conversaron con nosotros y hay una diferencia notoria entre el comunicado 4, en que se sienten los dueños de la situación, y el comunicado 7, en que agrega una serie de cosas que tienen que ver con lo social, y que justamente son el producto de que nosotros le dijimos que había un Uruguay que ellos no habían visto. Pero tuvimos que elegir una posición forzada en que ninguno de los extremos nos gustaba. Y que y además en ese momento ya era claro que el golpe de Estado en algún momento se iba a producir. Si era ese, que creo que no lo fue porque no estaban preparados, yo creo que otro defecto de la visión histórica de esos sucesos es ver a los militares como un bloque, cuando cada uno de ellos estaba por la suya y era un caos. ¿Te acordás los cónclaves que pasaban horas de horas conversando y después salía Volentini a decir estupideces que no significaban nada porque no habían podido ponerse de acuerdo en nada? Bien. Entonces, fue una elección entre lo menos malo. Lo que pudimos hacer, no lo que hubiéramos querido hacer, pero teníamos que elegir entre sostener a Bordaberry o buscar una salida, y buscar la salida fue pedir una elección anticipada, que anduvo ahí en la vuelta y murió por chica, digamos. Porque en realidad yo creo que el 9 de febrero tenía como contenido principal el desplazar a los militares constitucionalistas. Creo que la gran víctima del 9 de febrero fue el general Martínez, que era el comandante y jefe en ese momento. Bien. Era una garantía de sostenimiento de la Constitución.
Bien, Eduardo, nos tenemos que quedar por aquí. Vamos a seguir en otras oportunidades profundizando en esto. Capaz que nos cuenta algún día cuándo se hizo comunista y capaz que nos cuenta cuándo dejó de ser comunista. Ahora que todos quieren saber, yo me volví. Ahora, bueno, Eduardo Platero, muy amable, ¿eh? Hasta la vuelta, hasta la vuelta. Bueno, realmente hemos tenido estos testimonios. Le queremos agradecer particularmente a Romeo Pérez, que nos ha acompañado aquí, nos ha dado su lúcida perspectiva sobre lo que fue aquel levantamiento militar. Y nos quedamos con la sensación de que nos quedaron un millón de preguntas. Lo vamos a seguir este programa. Ya vamos a encontrar un momento, algún hecho que justifique volver a analizar esto. Por ejemplo, el 27 de junio. Sí, señor, porque, como decía Romeo, esto fue un golpe en dos tiempos, ¿no? Yo creo que sí. Un proceso, sí, muy largo, con los antecedentes que mencionaron tanto Carlos Julio como Platero. Platero creo que menciona algunos antecedentes. Hay que también tener en cuenta otros, ¿verdad? No, y el apoyo del popular fue entusiasta, ¿no? Fue entusiasta, editoriales sí, y lo demás. Sí, bastante claro, quiso tomar distancia. Romeo Pérez, muy amable. Hasta la muchísimas gracias, encantado.